Muchísimas gracias. Hay muchos temas dando vuelta, hay un año en que se toman definiciones, estamos viviendo tiempos de cambios. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, Constanza, Francisco, que buscan plantear al abanderado presidencial? Bueno, primero que nada, muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación nuevamente. Estamos tremendamente optimistas, pero también muy preocupados porque sentimos que en esta candidatura es importante darle espacio a las preocupaciones de las pymes y los emprendedores de nuestro país. Y en ese aspecto vemos que han habido ciertas ayudas para poder hacerle frente a una probable tercera ola incluso. Sin embargo, no vemos esas propuestas en las candidaturas. Nos gustaría saber, de frente a una posible, incluso nueva cuarentena, ¿ustedes han visto qué alternativas podrían entregar que fuesen diferentes a las anteriores realizadas en nuestro país? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por los 10 años. Es una institución que sigue creciendo, con ya, como decía el presidente, más de 50.000 asociados. Parte importante de los asociados son mujeres, emprendedoras, jefas de hogar, que es algo que justamente ayer quisimos relevar en nuestro planteamiento de la presidencial, del futuro gobierno. Hoy día además es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Discapacidad. Hoy día también parte la Teletón y es algo que nosotros tenemos que ir incorporando en todas nuestras actividades. Y las pymes en eso, con el apoyo del Estado, con la participación de la sociedad civil, creo que tienen un gran aporte que realizar también ahí. Respecto de una eventual tercera ola y de situaciones complejas, primero decir que las pymes en estos últimos años han sufrido dos pandemias. Una pandemia de violencia, una pandemia que permanece de inseguridad, de falta de orden público, que impide un desarrollo orgánico y permanente en el tiempo y también inhibe a muchos de querer seguir creciendo porque dicen, bueno, si ya me saquearon un local, si no puedo llegar a mi local porque hay barricadas o si es que me asaltan a la entrada o a la salida, bueno, ¿qué sentido tiene que yo siga arriesgando mi vida emprendiendo? Y eso es una realidad gravísima y que ha afectado a cientos de emprendedores. Y respecto de la otra pandemia, la pandemia sanitaria, creo que las autoridades, frente a algo que era desconocido, hicieron una buena labor, tanto en el tema de la vacunación como en las cuarentenas regionales o parciales, a diferencia de lo que querían algunos, que era un apagón y enclaustrarnos a todos, ¿no es cierto? El cortocircuito. A diferencia de eso, el gobierno en eso tuvo una mirada distinta, de que en el transcurso de la aplicación de las medidas, en algunos casos se excedieron en esas medidas. Por ejemplo, el estado de excepción. El estado de excepción es de excepción, no es permanente, y tuvimos demasiado tiempo con el estado de excepción, quizás porque algunas autoridades más del tema de la seguridad decían, bueno, esto nos ayuda a controlar la otra pandemia, la pandemia de la delincuencia, pero no es razonable que tengamos que aplicar una fórmula de excepción para controlar algo que no corresponde. Y respecto de la pandemia misma, nosotros hoy día hemos tenido el gran aporte de Paula Daza, que se ha incorporado a los equipos de trabajo, y ella siempre habla de la verdad científica, de cómo eso se puede hacer y apunta mucho a la responsabilidad. Y creo que en eso tenemos mucho que avanzar, de cómo traspasarle, no traspasarle, hacer que las personas asuman su responsabilidad, porque aquí va a haber más libertad en la medida que todos seamos más responsables. Generalmente los contagios no se producían en los lugares de trabajo, se producían en las actividades sociales, en los hogares, los fines de semana, cuando la gente se relaja. Generalmente los pymes o los emprendedores y las empresas tienen protocolos muy estándares para poder evitar los contagios. Hay controles de PCR o de antígeno permanente, hay control de la temperatura, hay uso de alcohol gel y de otras sustancias que permiten el lavado de las manos permanentes. Por lo tanto, tiene que haber un complemento. Y lo que uno a veces echa de menos, un mayor diálogo entre las distintas instancias del gobierno con los emprendedores. Porque un tema es la salud, pero otro tema puede ser impuestos internos, otro tema puede ser la inspección del trabajo, otro tema puede ser el tema del medio ambiente, y ahí hay muchas más trabas de los que uno se imagina, que no solamente son relacionadas con la salud.
Cuando se aplica la cuarentena y se impide la venta telemática, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cuántos emprendedores dijeron, bueno, ahora voy a poder vender? No, pero solo productos esenciales. Oiga, pero si es entregado vía remota, con las mismas personas que están autorizadas, controladas, etcétera, ¿por qué no? Bueno, todo ese tipo de situaciones creo que la práctica nos enseña, por lo tanto no se volvería, si nosotros fuéramos gobierno, a repetir tal como se hizo, porque hay una experiencia acumulada para poder enfrentarlo de una manera distinta, y también decir que el proceso de vacunación ha sido muy exitoso. Somos referente a nivel mundial de que hoy día ya la mayoría de la población pueda contar con la tercera dosis. Candidato, dos preguntas en una. ¿Usted cambiaría el plan paso a paso como está descrito hoy, incluso con las modificaciones que se hicieron hace poco, que la fase 1 ya no va a ser cuarentena, y en segundo lugar, al 11 de marzo del 2022 vamos a seguir en pandemia? ¿Cómo se garantiza la continuidad del comercio? Bueno, primero decir que, de nuevo, uno va aprendiendo en el transcurso, porque nadie hoy día tiene claridad de cómo son las nuevas variantes. Hoy día estamos enfrentando una nueva variante que dicen que es más fuerte que la variante Delta. Por lo tanto, aquí, de nuevo, la evidencia científica tiene que ser lo número uno. Después, las autoridades sanitarias, si logran complementar, y por eso digo también importante la complementarización entre las distintas autoridades de gobierno. Si nosotros vamos generando más autocuidado, responsabilidad de las personas, claramente el plan paso a paso puede dar algunas libertades mayores. También hemos aprendido que si cerramos todo, el contrapunto de eso es un deterioro económico gigantesco, y también termina afectando otra parte de la salud mental. Porque si nosotros confinamos a todo, si generamos angustia en los emprendedores de que no pueden salir adelante, eso también termina afectando la salud de las personas desde otra perspectiva. Por lo tanto, en principio nosotros lo que hemos dicho con la doctora Paula Daza es que se mantiene el tema del paso de movilidad, el tema del paso a paso, pero siempre de acorde a lo que vamos viendo en el desarrollo de esta lamentable pandemia. Francisco Goñi, las empresas que han entrado a etapa de insolvencia, lamentablemente, ¿se han encontrado con muchos escollos para hacer precisamente ese trámite? Bueno, creemos que uno de los grandes problemas que tenemos es la ley de insolvencia en Chile. Sobre todo que las pymes en Chile crean el 50% del trabajo, hemos dicho, pero solo somos el 10% del PIB, comparado con Europa, que casi es el 56% del PIB las pymes. Y siempre nos comparan tanto con Europa. Y me encanta cuando la clase política dice queremos ser como la OCDE y todas estas cosas. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo vamos a llegar, primero que todo, a tener una buena ley de insolvencia? Pero creo que más importante, ¿cómo vamos a llegar a crecer en el PIB? ¿Cuáles son las acciones que usted como candidato, cuando sea presidente, si llega a serlo, va a hacer para que las pymes crezcan, para que las pymes se desarrollen, para que las pymes puedan ser ese motor de crecimiento tan importante para el país? Bueno, primero en el tema de la ley de insolvencia, claramente es un drama, porque alguien pone todo el esfuerzo y realmente por factores externos cae en insolvencia. Porque ni un pyme piensa que le van a saquear, ni un pyme piensa que le van a quemar, y eso, bueno, lo lleva a una insolvencia. Ni un pyme estaba preparado para el tema de la pandemia y las medidas sanitarias que tomaba el Estado. Por lo tanto, cuando no es responsabilidad y se puede demostrar, ¿no es cierto?, de que no se jugó la plata en el casino, de que no hizo estafas, ¿no es cierto?, tiene que haber una manera en que el Estado como tal diga, mire, usted tiene posibilidad de volver a levantarse. Mi padre, que partió de pyme, siempre decía, mira, yo me caí 20 veces, pero me volví a parar. Partí plantando tomate y me salió mal, después me levanté, dije ya lo agrícola no es lo mío por ahora, partí con el emprendimiento de aves, patos me fue mal, después terminé en los pollos, en los huevos que vendía a pulso, y se fue reinventando, después las automotrices, después la cecina, pero siempre se volvía a parar. Él no tenía el apoyo del Estado, pero sí tenía buenos amigos que confiaban en él y decían, no, este hombre se esforzó, pero hubo una sequía y no le resultó. Pero perdón, José Antonio, ¿quién va a ser el buen amigo de las pymes entonces? El Estado. No, pues hoy día ya no es el buen amigo que conoció mi padre en un Chile pequeño, donde decían, este hombre es confiable. Hoy día es la organización del gobierno en la asociatividad con los privados, porque también me comentaban que habían hablado de la ley de fondo de fondos. Sí. Bueno,
Cuando uno tiene en paralelo a los mecanismos públicos, que puede ser el Banco del Estado, la Corfo, Cercotec, porque el Estado tiene un ecosistema gigante que no siempre conversa entre sí y a algunos les da siempre la mitad de lo que necesita para salir adelante. Esto es lo mismo que le pasa a los pequeños agricultores campesinos con INDAP. Siempre le dan la mitad de lo que necesita para salir adelante. No hay confianza o hay algunos que quieren retener al pequeño para que no crezca y dependa siempre del organismo público. En este caso, el Banco del Estado no tiene un rol de un banco comercial común y corriente. Tiene que enfocarse a esto. La Corfo, en la medida que crea más en los pymes y le ponga menos exigencias para entrar. Si lograr un crédito Corfo es una cosa muy difícil. Tiene que tener un ingeniero experto de la NASA como para poder cumplir todos los veles y que no se le caiga ninguno. Entonces, pero para crecer, primero, orden público y seguridad. O sea, nadie va a crecer si no le garantizan su integridad personal y no le garantizan que su inversión no va a ser apropiada o arrebatada por otros. Después el tema de eliminar barreras. Pero aquí hay que hacer un cambio en la cultura del Estado, de los funcionarios públicos que tienen que darse cuenta de que si no hay emprendimiento, al Estado le va a ir mal también, a ellos mismos les va a ir mal. Por lo tanto, tenemos que darle las facilidades, más que ese Estado fiscalizador, sancionador, es primero un Estado colaborador, que va y ve que tiene un problema el pyme y le dice, mire, usted tiene un problema, arréglelo. Y yo le voy a dar 3 alternativas para arreglarlo. No cuando llega el inspector con un libro y empieza a anotar y le entrega una hoja con 20 puntos a solucionar y le dice, si no lo soluciona, se va a ir de sanción o ya se va a ir de sanción inmediatamente. Entonces, hay un cambio en la cultura de la administración pública hacia el pyme. Después, yo vengo llegando a Estados Unidos. Los fondos de inversión, gente en la tecnología, están muy preocupados de lo que ha ocurrido en Chile, porque dicen, bueno, hay una mayoría que ganó un cambio a la Constitución, que es legítimo, pero vemos que esa mayoría no está respetando a la minoría. Y todos los países miran si hay equilibrio o no, porque la preocupación de ellos es que vayamos de una propuesta económica país a otra. ¿Y por qué voy? Porque les fui a decir, mire, nosotros logramos algo impresionante, ya empatamos el Senado, casi empatamos la Cámara de Diputados, o sea, volvimos a un equilibrio político importante en temas legislativos que va a impedir que un sector pase a llevar al otro. Y sobre todo un sector que era hasta hace pocos días muy radical, porque yo lo que he dicho es que mi amigo Gabriel, que no está aquí, si ustedes lo vieran, cada vez se parece más a mí. Ajá. Porque viene transitando para acá, y yo de eso me alegro, porque está transitando al centro, hoy día respeta a la Fuerza Armada, respeta a Carabineros, dice que va a actuar con firmeza frente a la violencia, a pesar de que votó en contra de la ley antibarricada, a pesar de que votó en contra de la ley que protegía a los bomberos. Entonces, el cambio también ha sido positivo para Chile. Sí, en línea un poco a lo que decía Francisco, la preocupación de las pymes, los emprendedores que no pueden pagar los créditos, por ejemplo, FOGAPE. ¿Qué cosas concretas piensa usted que el gobierno eventual que usted pudiese dirigir pudiese hacer en cuanto a las imposibilidades de cumplir con esos créditos y otro tipo de compromisos financieros de los emprendedores? Y aprovecho a preguntarle, ¿qué rol podría tener un eventual gobierno suyo en tasas de interés que no sean abusivas para que efectivamente la gente pueda emprender en libertad? Porque resulta que emprendemos ya con una mochila de todas las deudas que significa emprender. Necesitamos hoy día hacernos cargo también de una fuerza laboral que tuvo destrucción de empleo. Entonces hay una gran masa de emprendedoras y emprendedores en este país que son por necesidad, están forzados a emprender. Emprender nunca ha sido fácil, solos es peor. Si no tenemos esos buenos amigos que en el caso de su familia estaban, hoy día, ¿cómo hacemos que ese Estado también sea buen amigo con respecto a tasas de interés no abusivas de los bancos? A ver, fijar las tasas de interés siempre es complejo. Y generalmente cuando lo hacen los políticos lo hacen mal. Y cuando dicen yo voy a proteger al pequeño y voy a evitar algunas cosas y restringen la capacidad de acceder al crédito, aparecen los informales y en Chile tenemos además la lamentable llegada del gota a gota, que es ese sistema de crédito colombiano vía extorsión física.
Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos cuando uno habla de la regulación de las tasas de interés. Porque las veces que se ha hecho, hay más personas que salen del mercado formal y entran en la informalidad y terminan con los prestamistas. Los que conocíamos antiguamente eran incluso razonables con lo que hoy día se ve del tipo que presta y exige el pago día a día, por eso se llama gota a gota. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para las personas que hoy día están en insolvencia es sincerar lo que ha pasado. Nosotros necesitamos a los pymes. Por lo tanto, todos los créditos que el Estado dio, primero eran difíciles de acceder. Muchos pymes decían, oiga, suena muy bien, pero yo no lo pude recibir. Por lo tanto, hay un número importante de personas que no recibió apoyo del Estado. Y otros que accedieron a estos créditos, bueno, por circunstancias ajenas a ellos de nuevo, no pudieron pagar sus deudas. Por eso creo que tenemos que sincerar la situación. Y para eso necesitamos organizaciones gremiales que apoyen. Porque esto es como en muchas partes, cuando yo voy solo y digo, no, mira, a mí me pasó esto, y yo como Estado no tengo cómo acreditar si lo que me está diciendo es real. Es bueno que existan organizaciones como la de ustedes que certifiquen también, que vayan como especie de no aval, pero que certifiquen que lo que está planteando es real. ¿Como el pago a 30 días, por ejemplo? No. Yo digo que la persona que tiene una deuda y llega al Estado y le dice, porque yo digo, vamos a sincerar esto, dígame cuánto es su deuda y vemos cómo la renegociamos, cómo la pagamos. Lamentablemente hay algunos que se aprovechan de las situaciones y cuando hay un beneficio del Estado, todos quieren incorporarse. Cuando vimos el bono de los 500.000 pesos, bueno, se dio la situación lamentable de que personas que no necesitaban los 500.000 pesos, como no había control ni fiscalización, lo pidieron. Entonces necesitamos la colaboración público-privada para que el que tenga una situación crítica como esta tenga también el apoyo de la organización y la organización le diga, sí, mire, este ha sido un socio colaborador nuestro, una persona seria, responsable, complemento a la información que él tiene. En el tema del pago a 30 días, cuando salió la ley, yo dije, esa ley no sirve. Si es una ley que queda para la galería, pero qué pequeño emprendedor va a ir donde un grande con la ley en la mano y decirle, oiga, usted me tiene que pagar a 30 días porque aquí tengo la ley. Le va a decir, oiga, mire, es que tengo un problema de caja, no le voy a pagar hoy día, le voy a pagar en una próxima semana. No, aquí dice 30 días. Entonces el tipo le va a pagar y nunca más lo va a llamar. Y en cuanto a un registro comercial, candidato... Entonces en el tema del 30 días, lo primero que tenía que hacerse es sincerar el tema del Estado. ¿Quién es el gran comprador en Chile? El Estado. Y el Estado no paga 30 días. Usted vaya a cualquier municipio y al municipio todo le sale 3 veces más caro porque el emprendedor que va a venderle le dice, oiga, que usted me va a pagar a 120, 200, pregúntenle en Recoleta. No, todavía no pagan. El señor Jadwe, que tiene la farmacia popular, que se aprovisionó de todo, regaló todo y no le pagó al que aprovisionó y tiene quebrado ahora a un pyme. Ese es el Estado. Entonces, el Estado tiene que ser el primer buen pagador y hay servicios que se prestan y tienen ejecución inmediata. Cuando yo contrato un aviso radial y el aviso sale al tiro y yo lo puedo controlar, yo podría pagar al día siguiente, ya salió el aviso, le pago. Pero siempre no a 30, 60, que necesito la firma de no sé cuántos, de este, de lo otro. Y si el Estado licita, las personas que licitan algo desde el Estado, a sus proveedores también tienen que pagar a 30 días y eso debe estar en la base de la licitación. Pero hay mucha gente viéndonos, candidato, y están interesadísimos en la conversación, pero ¿cuál es el marco legal que debiera existir de aquí en más, pensando quizás en un registro de quienes no son buenos pagadores para las pymes y generan de ahí en más también una dificultad para su subsistencia? Sí, nosotros podemos generar todos los registros que quiera. Podemos plantear todas las leyes que usted señala. Lamentablemente en Chile tenemos una mala costumbre que se hace la ley y se hace la trampa. Y cuando uno dice, no, es que yo soy más inteligente que el otro siempre encuentra una manera de burlar. A mí me ha tocado porque dentro del emprendimiento familiar la creatividad no tenía límite, entonces habían personas que estaban a cargo de actividades sensibles y que tenían 2 computadores. Uno donde se reflejaba el movimiento para la empresa y otro donde estaba su movimiento. Entonces, a la empresa que nosotros pagábamos casi siempre al día, casi nunca más allá de los 15 días, salvo a un solo proveedor que era más grande que nos autorizaba los 30 días, pero los clientes, la idea era que fuera pago efectivo, porque era una empresa chica. Bueno, pero él tenía otro computador donde tenía la bicicleta. Entonces, no siempre hay que creer que la ley es importante, la ley es un piso, no un techo. Pero lo primero, más que los registros de los malos pagadores, el peor pagador es el Estado. Entonces, ese registro tendría a todos los servicios públicos en primer lugar.
Y eso no necesita un registro, necesita voluntad, autoridad, para decir esto va a cambiar. O sea, a usted lo vamos a evaluar también por el pronto pago. No solamente por la atención al público, sino también cómo usted usa los recursos públicos. ¿Y en un eventual gobierno suyo, el Estado sería un buen pagador? Sí, pues. Sí, pues. Pero, de todas maneras, porque al final del día las pymes tienen una alternativa al abuso que se da en muchas ocasiones desde los grandes cuando tiene alguien a quien venderle. Hoy día, en el tema de la pandemia, si hay una cosa que uno podría rescatar, hay algunas cosas que uno puede rescatar. Hay más personas que se capacitaron en temas tecnológicos. Todavía nos falta mayor cobertura digital. Total. Para que las personas, no sé, el que vive en Ranco tenga las mismas facilidades que el que vive en Santiago. Porque nosotros tenemos que evitar esta migración de los emprendedores a los centros urbanos. Ojalá se queden en el lugar donde están. Estaba hablando con la gente de Fede Leche, que me dice, miren, la pandemia hizo algo para nosotros bien importante, porque creó un nuevo poder comprador de leche. Entonces ya no tenemos solo los grandes que nos compran, sino que hoy día hay muchos emprendedores que están haciendo cosas con los productos lácteos y regula el valor del precio del litro de leche favorablemente. ¿Cuántas personas que se vieron imposibilitadas de salir, ya sea por la restricción de la cuarentena, generaron emprendimientos de compra y venta a distancia? Tengo un amigo en Punta Arenas, Diego Damer, que siempre digo Damar, es Damer, que desde su hogar generó un canal de YouTube, pero aparte de eso empezó a promover ciertas ventas. Él no se movió de su casa, la gracia es que tenía buena conectividad, tenía una base de clientes y tenía los productos. ¿Y cómo se garantiza que el Estado, como preguntaba Constanza, pueda cumplir y ser un buen pagador? ¿Cómo se le garantiza? Bueno, nosotros tenemos en todo el Estado, en todos los entes públicos, distintas entidades fiscalizadoras. Yo una vez vi un ejemplo en un hospital, perdonen que me vaya saltando, pero en un hospital uno siempre dice, bueno, ¿cómo el director puede saber cuánto tiempo lleva un paciente desde que ingresó hasta que salió? Y tenía como unas especies de semáforo. Entonces uno entraba al hospital y veía una pantalla y veía claramente que había una persona que tenía una convalecencia de 3 días, se iba, pero de repente una tenía una convalecencia de 100 días, 120 días y al final ese era un caso social. Porque podían darlo de alta, pero no tenían que entregárselo. Uno también puede poner dentro del Estado. Hoy día lo que necesita el Estado es urgente una modernización, digitalización, cosa de que cualquier factura que entre tenga claramente establecido cuántos días lleva. Entonces, uno podría hoy día llevarle el control a cualquier servicio público si al ingresar la factura quedara establecido la fecha de ingreso o la fecha de la orden de compra que se pone, la fecha de la prestación del servicio, el plazo al que se establece pagar y después usted va viendo cómo se va pasando en el plazo. Y todo eso puede ser agregado, ¿no es cierto?, como un índice de gestión. O sea, hay maneras. Lo que nosotros necesitamos urgentemente son personas que tengan creatividad, conocimiento técnico y modernizar el Estado. Candidato, usted habló de la digitalización. Evidentemente, esta pandemia ha hecho, entre otras cosas, abrir oportunidades también. Y en el espacio de la digitalización nos falta llegar con conectividad a muchos lugares de nuestro país. Este hermoso Chile tiene localidades maravillosas donde puede haber mucho talento emprendedor, sin embargo, no tienen internet. Entonces tenemos grandes programas, ¿cierto?, de Digitaliza tu Pyme y etcétera, en las cuales también nosotros participamos, pero tenemos esta dificultad. ¿Cómo ve usted en un potencial gobierno suyo esa preocupación estatal de visualizar que tenemos regiones muy alejadas y tenemos localidades que están totalmente aisladas y no pueden subirse ni asomarse a esta nueva realidad digital que entendemos todos que tenemos que abrir las puertas y las ventanas para poder salir adelante, ¿no? Bueno, la modernidad nos ha traído ventajas importantes y hoy día ya no necesitamos llegar a todas partes con un cable. Hoy día tenemos posibilidad de iluminar distintas zonas sin tener que tirar. Hay ciertos proyectos en Chile que son fundamentales, que lo está desarrollando el mundo público que licita, pero también el mundo privado. Hay un cable que va por todo el océano, ¿no es cierto?, y que va entrando en cada una de las ciudades con los nódulos, que nos va a dar una rapidez en la conectividad para las ciudades muy importante.
Pero nosotros hoy día podemos acceder a Internet sin necesidad de la fibra óptica. Claro, ¿está la red de satélites de Tesla? Que bueno, está haciéndose un experimento acá en Chile y claramente eso es algo que habría sido impensado hace poco tiempo atrás, pero es complementario a lo otro, porque no necesariamente porque llegue la red de satélites vamos a entorpecer el desarrollo de la fibra, ¿no es cierto? Son complementarios. Cuando ustedes van a Putre, por ejemplo, que me tocó, y pongo el ejemplo concreto, llego al liceo y el director me dice, mira, aquí nosotros tenemos los computadores para todos los niños. Pero en ese cerro está Claro, en ese cerro está Movistar, en ese otro cerro está WOM. Entonces yo no puedo tener a los niños con 3 calugas. Bueno, esa ley está, pero no se ha aplicado, de que son las empresas las que tienen que ponerse de acuerdo, y donde esté el niño tiene que haber conectividad, y después las empresas verán cómo es el tema de la portabilidad o cómo se cobran entre ellos. Esto sí requiere Estado, porque hace años atrás cada empresa ponía sus antenas, con la conflictividad que eso genera en la ciudadanía, que nadie quiere tener una antena al lado, hasta que por ley hubo que obligarlos a tener la colocación, ¿no es cierto?, de sus antenas, y con una antena todos tienen que prestarle servicio al resto. Ahí el Estado tiene que entrar fuerte, pero no tomárselo. O sea, nosotros tuvimos un salto cualitativo cuando pasamos de la compañía de teléfonos, cuando uno tenía que inscribirse en un libro gordo y postular a un teléfono, y voy a esperar años a tener un teléfono. Nosotros que éramos emprendedores, el teléfono en Buin tenía un servicio espectacular porque era con telefonistas que se dedicaban con amor a su trabajo, pero había que girar la manivela para que sonara el magneto, llegara, ¿no es cierto? Y teníamos una sola línea y ya éramos una empresa mediana. Cuando aparecieron los celulares, bueno, esto fue expansivo para nosotros. Y ahí el Estado tiene que tener un rol de señalar cuál es el camino. Quería preguntar, porque resulta que evidentemente hay lugares donde a las compañías les conviene por un tema de población y densidad estar. Sin embargo, hay otros lugares que no está esa densidad poblacional, pero sí hay chilenos y chilenas que necesitan esa conectividad. Entonces, la mirada del Estado estratégica y también que resguarda ese tipo de... Esto va incluso más allá de los emprendedores, esto es una decisión geopolítica, porque claramente lo que vemos en nuestros países vecinos es que ellos trabajan las fronteras vivas. Y si nosotros vamos a Colchane, y Colchane no tiene luz eléctrica, usted no se puede comer un helado en el Colchane porque no hay refrigerador, pero tiene que cruzar a Pisiga Bolívar, al frente, que tiene luz eléctrica. Entonces, ahí el Estado tiene un rol. Las viviendas que están en vivir y no tienen luz eléctrica. ¿Alguien puede creer que alguien hoy día no tenga luz eléctrica en una zona que tiene la mejor radiación solar? Si es cosa que le pongan un panel. Entonces, cuando uno va y le dice al Estado, oiga, ¿por qué no le pone un panel? No, es que es una propiedad comunitaria y yo no tengo subsidios para entregarle a alguien que no tiene propiedad individual. Oiga, llame a las empresas que ponen paneles solares y dígale, oiga, ¿sabe qué más? Mire, usted tiene aquí una cuestión increíble, yo lo voy a conectar con las 1000 familias que necesitan un panel solar que para usted es costo cero. Algo que tiene relación, Francisco Goñi, con emparejar la cancha, como decía Marcos Rivas más temprano. Claro, mira, yo creo que una cosa importante, candidato, hay miles jefas de hogar que tienen niños en la casa y no pueden salir a trabajar. Son las personas que emprenden día a día, son las que ayudan a aplanar la cancha. Son parte importante de la economía. ¿Cuáles son las acciones concretas que va a hacer usted para ayudar a esas emprendedoras? Porque ellas son importantes para nuestro país, entonces queremos escuchar eso. O sea, no son importantes, son fundamentales. Y justamente ayer tuvimos un acto donde hablamos de futuro, de mujer y de cómo emparejar la cancha. Porque esto va por muchos lados. Cuando una mujer es jefa de hogar y está sola, hay una carga detrás, que puede ser por violencia física, violencia psíquica, donde la persona que debería estar ahí no aporta para la mantención de sus hijos. Entonces hay una situación compleja, incluso antes de llegar a emprender, que es el tema de las pensiones de alimentos, que es el tema de las querellas por violencia, que es el tema de las visitas, que desgarra a la mujer en un ámbito judicial. Después hay una situación de que la mujer dice, bueno, ¿cómo lo hago para trabajar y cuidar a mis seres queridos? Sean adultos mayores, sean niños. Entonces, sí hay que emparejar la cancha. Lo primero es el tema de cómo en los niños más pequeños nosotros le damos la posibilidad a ella de no tener la dificultad de tener que optar por el niño que no va al colegio y su trabajo. Bueno, nosotros planteamos la sala cuna universal. Así como aquí se dice, vamos a trabajar por la gratuidad en la educación superior, bueno, ¿quién se está preocupando de los niños?
¿Qué se está preocupando de las mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen un niño lactante? Bueno, la Sala Cuna Universal es eso. El tema del postnatal, que ayer lo planteó Marcela Sabat, que es de 5 meses y medio, 6 meses, pero bueno, ¿cómo lo aumentamos? Porque si no, empezamos de nuevo con el fraude, que yo necesito una licencia por esto otro. Bueno, ¿cómo le damos dignidad y cómo valoramos el hecho de fortalecer la maternidad? Sala Cuna Universal, no con cargo a los pymes, porque esta es una tarea de todos. O sea, porque muchas veces se dice, mire, le voy a subir los impuestos por aquí, lo voy a obligar a hacer esto. No, esto es un deber como nación. Nosotros, así como decimos, queremos educación superior que sea gratuita, la exigencia, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como gobierno queremos que exista Sala Cuna Universal, pero no con cargo exclusivo a el emprendedor, sino que sea compartido, porque es un bien para todos. El tema de los proyectos de fomento. O sea, nosotros tenemos que llegar a cada una de estas mujeres con un Cercotec, con un FOSIS real, con un Banco del Estado que le abra las puertas y que sea fácil de acceder. Si hoy día un emprendedor a veces tiene que ir a 4 reparticiones públicas, cada uno le da información parcializada. Hoy día existe en Chile el Chile Atiende. Nosotros queremos el Chile Atiende PYME, para que haya una ventanilla única. Yo pongo el ejemplo mío como político. Yo he sido una vez candidato a concejal, 4 veces candidato a diputado, 2 veces candidato a presidente. Y en todos los procesos electorales me piden mi certificado de título. Oiga, pero si lo tiene usted lo emite. Usted emitió un título que dice que yo soy profesional. Mi cédula de identidad dice abogado. Pero así todo me piden el papel. Es una cosa no creer. Entonces, por eso digo que tiene que haber un cambio en la cultura de cómo el Estado trabaja y le abre las puertas a los emprendedores. También, candidato, en ese sentido, en las pymes creemos que no existen ni ellos ni nosotros, somos todos iguales, somos todos parte de un equipo. ¿Cómo usted va a sacar adelante este gran país que ha pasado por problemas serios? La pandemia, el estallido social, cosas importantes y todo lo que viene por delante. ¿Cómo va a sacar usted directamente? ¿Cómo nos habla a nosotros, los emprendedores que estamos en las casas acá? ¿Cómo va a sacar adelante ese país que tiene desigualdad, que tiene inestabilidad, que tiene sueños que quieren lograr? ¿Cómo lo va a hacer usted? Primero diciendo la verdad, porque no hay nada peor cuando uno engaña a las personas y cuando uno las ilusiona, los hace soñar y después ese sueño se convierte en una pesadilla. Si yo le digo, mire, aquí tenemos la ley de pago a 30 días, yo me ilusiono y digo, ahora sí voy a invertir la cuestión, y después veo que me engañaron, bueno, me mintieron. Cuando yo digo que voy a hacer el tema de la Sala Cuna Universal, bueno, tiene que ser rápido, tiene que ser al comienzo. El tema de la conectividad, bueno, tenemos que decirle a las mismas empresas que hoy día proveen el servicio, oiga, la ley está, usted aplíquela, porque si no, ahí sí que yo lo voy a sancionar a usted. Entonces, la verdad es principal. Después, ¿cómo abrirnos al mundo? Los chilenos somos buenos para competir, pero queremos igualdad de condiciones. No queremos vernos afectados porque no funciona la comisión antidistorsiones y entra esto de producto por acá, subvencionado por otro. Lo de Estados Unidos, yo les vuelvo a insistir, es muy potente ir para allá. Tuve una reunión con todos los embajadores de la Comunidad Económica Europea. Ellos lo que buscan son denominaciones de origen. Hay muchos hoy día personas en el mundo que buscan denominación de origen. Así como se habla, muchas. Bueno, así como se habla del huevo de la gallina feliz, bueno, está la leche de la vaca feliz. Nosotros tenemos praderas aquí donde podemos decir, nosotros nuestras vacas las criamos a pleno campo. Bueno, eso tiene un valor agregado. Hay muchos temas de denominación de origen y que hoy día la preocupación del medio ambiente es fundamental. O sea, las empresas ven que al emprendedor a veces le cuesta, porque dicen, oiga, pero es que me está poniendo exigencias que yo no puedo y yo tengo que alimentar a mis hijos. Entonces usted me dice que yo tengo que tener energía renovable, yo no tengo la plata para comprarme el panel solar, como lo tendrá la gran empresa. Bueno, vamos a ese emprendedor, porque si él tiene su denominación de origen y además es verde, va a vender más. Conozco emprendedores que se dedican a la chocolatería, que el FOSIS les dijo, mire, yo la voy a capacitar, usted va a ser experta en hacer chocolate, todo, le entregan las máquinas, le ayudan a sulejar todo, pero después la dejan sola enfrente al Ministerio de Salud. Consígase la resolución sanitaria. Entonces, la emprendedora me regaló una cajita preciosa de productos de chocolate en la comuna de Los Álamos. Y ojalá ella pueda seguir ahí. Pero no puede, y yo le digo, oiga, ¿y por qué no exporta?
porque no tengo la resolución sanitaria. Y en ese espacio, y ahí hay otras candidato, 500 luquitas que, o sea, si ya le pagaron todo, bueno, páguele las 500 lucas de la resolución sanitaria. En ese espacio quisiéramos llevarlo al tema de la diversidad de las regiones que tenemos nosotros, ¿cierto? Tenemos un país largo que tiene microclimas, también tiene microculturas. Esa diversidad es parte de la riqueza que tenemos como Chile. Y para nosotros como gremio de los emprendedores y emprendedoras de Chile, justamente nos preocupa el que el Estado de repente agarre toda esta diversidad y la meta en un solo saco y las trate de la misma manera, cuando hay justamente la necesidad de poder visualizar sus diferencias para poder potenciarlo. ¿Cómo ve usted el rol del Estado en esa mirada que trata a cada región? Se le cayó el candidato. Disculpe. Para poder justamente hacerle la vida más fácil o de alguna manera viable a todos esos emprendimientos regionales. La descentralización y la regionalización es fundamental. Todo es distinto. De nuevo, las cosas prácticas. Yo recorrí prácticamente Chile entero. Conozco cerca de 310 de las 346 comunas de Chile. Eso me da a mí un capital humano, administrativo, económico, gigantesco. Entonces, cuando voy al sur, al extremo sur, y paso por fuera de la Caleta Tortel y veo unas casas con unos tremendos paneles solares, digo, algo no me cuadra, porque aquí la mayor parte del tiempo está nublado o llueve. Después voy a Futá del Fu y voy sentado al lado del avión de un señor y le digo, oiga, ¿y usted que vive ahí perdido en la cordillera, cómo tiene luz eléctrica? No, funciona impecable. ¿Y cómo lo hace? No, yo tengo un mini generador, tengo una caída de agua a 20 metros y ahí genero electricidad, tengo refrigerador, tengo televisión, tengo estufa, tengo todo lo que usted quiera. Entonces le dije, el panel, no, para aquí no sirve. Y después uno va al norte y no hay nada. Entonces dice, bueno, ¿cómo fueron tan creativos de decir que iban a hacer un subsidio para paneles solares preciosos en Aysén y no lo hacen en el norte? Porque hay una diversidad y esa hay que respetarla. Y las culturas son distintas. El pueblo originario quechua, aymara, son muy comerciantes. O sea, cuando llegamos a Colchane, un político decía, bueno, aquí como no hay supermercado, debería haber un supermercado estatal. Y el presidente de la Unión Comunal me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero ser el dueño del supermercado, pero tiene que ayudarme con la luz eléctrica, porque no hay. Entonces, son realidades distintas. El que vive en la cordillera tiene una realidad distinta a la que vive en el mar, y eso hay que destacarlo, porque nuestra gracia como país es que tenemos una diversidad enorme. Incluso para el tema del turismo, nosotros podemos plantear, o sea, para recuperar, hay muchos pequeños emprendedores del área del turismo, muchos. Y se puede hacer etnoturismo, que es una tremenda beta que nosotros podríamos desarrollar. Sin embargo, todos esos emprendedores necesitan también que les ayuden y fomenten la posibilidad de emprender. ¿Qué visión tiene su programa de gobierno en relación a esa beta, a ese fomento? ¿Qué incentivos ustedes podrían entregar para que haya más emprendedores y emprendedoras en el área, por ejemplo, del turismo, por ejemplo, en el área de energías renovables? Estamos hablando también de que necesitamos ser más conscientes con el medio ambiente. Entonces, ¿hay incentivos que usted pondría también en aquellas industrias que para nosotros como planeta hoy día son tremendamente importantes? A ver, en el área de la hotelería y la gastronomía deben estar los pymes más golpeados. Porque todo esto que hablábamos de los pases de movilidad, o sea, por lejos los más golpeados son los que tienen esos dos rubros. Y nosotros tenemos que ver primero cómo están, si están en condiciones de volver a partir. Y decirle, mire, usted tuvo un emprendimiento por tanto tiempo en un lugar alejado, primero lo agarró la pandemia de la violencia y los turistas dejaron de llegar porque Chile dejó de ser un país seguro y después lo agarró la pandemia sanitaria. ¿Usted tiene la infraestructura todavía? ¿Usted tiene cómo pagar las deudas de arrastre que tiene? A esas personas hay que ayudarles, porque es lo que yo decía, ellos cayeron en la insolvencia no porque eran malos gestores de sus emprendimientos, sino porque lo externo terminó reventándolo. Entonces,
Tenemos que ver quiénes son, dónde están, y después el fomento es lo que yo le digo. De nuevo, en Tignamar, que es una localidad camino a Putre, en Belén, son lugares increíbles, patrimonio de la humanidad, pero si no tiene luz, si no tiene aislación, es muy difícil hacer una experiencia turística que sea agradable para la persona. Ellos quieren emprender, pero no ven la preocupación de los funcionarios, no de los funcionarios públicos, de los funcionarios más políticos. Y eso tiene que ser parte de la nueva cultura. Si nosotros vamos a nombrar un CEREME de turismo, yo lo que aspiro es que al menos una vez a la semana vaya a alojar a una pensión. De nuevo, experiencias personales. Cuando viajaba antiguamente mucho por Chile, yo buscaba las pensiones. Y decía, mire, nos vamos a quedar aquí porque hay agua caliente, esto, lo otro. Y hay una cantidad de emprendedores que tienen unos lugares muy buenos para alojar. Algunos de ellos todavía no están tecnologizados. Entonces uno se metía a Booking, a Trivago, a algunas aplicaciones y caía a veces en la peor, que tenía la mejor foto. Y por eso se necesita el control de los pares, para que los pares también puedan decir que esa foto es mentira. Aquí usted dice que tiene un baño comunicativo pero limpio, pero no tenía ni luz eléctrica y entraba un cable con una lámpara de velador que estaba en el baño. Entonces decían, aquí me voy a electrocutar. Entonces, todas esas cosas requieren complemento entre lo público, lo privado, lo tecnológico, el sostén económico. Lo que yo le puedo decir es que yo vibro con esto, porque viví toda mi vida en esto. O sea, cuando uno ya a los 7 años es parte del emprendimiento familiar y sabe lo que le cuesta a los papás hacer algo, más allá de que alguien lo haya podido apoyar, pero cuando en esa época no estaba todo automatizado, el canje bancario eran 3 días. Entonces mi padre, cuando recibía un cheque, cuando él emitía un cheque o recibía uno, lo iba a depositar a Puerto Montt. Y se viajaba toda la noche a Puerto Montt, depositaba el cheque allá para el pago y sabía que tenía 3 días. Volvía y generaba la plata para que cuando le cobraran el cheque estuviera la plata. Esas cosas uno las siente, las vive. Yo viví dentro de un recinto industrial toda la vida. Entonces, mi relación con el mundo del trabajo era distinta a la que quizás tiene alguien que tiene una gran empresa, porque yo todas las mañanas cuando salía tenía que saludar a 50 personas. Bueno, todas las miradas que son distintas también son complementarias y hace posible probablemente un camino que son mucho más llevaderos. En ese espacio también, en el tema del complemento y el ser colaborativos, un Estado que sea más colaborativo también con otras entidades, como por ejemplo las gremiales, tiene posibilidades de ser menos ciego, ¿cierto? Porque evidentemente no pueden estar en todos lados, pero sí tienen articulado todo un sistema para poder estar más cerca de la realidad de las personas. ¿Cómo ve usted ese trabajo colaborativo, por ejemplo, con nosotros y con el resto de los gremios de nuestro país? Para que no sea algo que nosotros estemos como en la fila para que nos puedan atender, sino que sea más bien espacios permanentes. Porque lo peor que podría pasar es que un posible gobierno suyo o de cualquiera, porque nosotros vamos a tener que trabajar con el gobierno de turno, no aprovechara toda esa capacidad de trabajo que tenemos los gremios. Yo lo primero que le quiero decir es que con un gobierno mío va a poder trabajar y va a poder crecer y emprender. Con el gobierno del señor que no está, se le va a poner muy cuesta arriba, porque le va a subir los impuestos, le va a fijar los ingresos, le va a fijar los sueldos, le va a poner más trabas, va a tener más fiscalizadores todos los días que van a justificar su sueldo pasándole multa a usted. Entonces, lo que le recomendaría a los que nos están viendo es que no opten por el ausente. Se nos termina el tiempo. Pero en el tema colaborativo, claramente las cámaras de comercio, por ejemplo, de Cámara de Comercio y Turismo, son esenciales, son fundamentales. El trabajo que hoy día están haciendo algunos alcaldes es pésimo. O sea, vean lo que pasó en Meix y vean cómo Santiago, a partir de una filosofía política, está matando a los emprendedores. Yo entiendo que hay necesidad y que necesitan muchas personas tener ingresos. Bueno, pero hagamos un mall donde puedan estar cada uno de ellos, pero el bien nacional de uso público, que es de todos los chilenos y donde los emprendedores muchas veces arriendan un local, pagan sus impuestos, pagan las contribuciones, pagan los derechos de aseo, pagan la patente municipal, llega una alcaldesa por sí y ante sí y dice, no, yo voy a democratizar el bien nacional de uso público. No lo democratiza porque se lo entrega a 1.000, a 2.000 personas y el centro lo visitan millones de personas todos los días. Entonces, ese tipo de políticas públicas nosotros tenemos que enfrentarlas.
Y lo primero que tenemos que hacer cuando el alcalde dice, no, si yo lo voy a democratizar, bueno, yo voy a perseguir a las organizaciones criminales, ¿no? Porque hay alguien que aquí está haciendo un negocio gigantesco, porque importa clandestinamente o roban camiones en tránsito, ¿no es cierto? Y después esos productos son reducidos y la pena por la receptación es bastante baja. Entonces, esto es más grande de lo que uno se imagina, pero es abordable. Se cumplió con largueza el tiempo de nuestro foro. Francisco Goñi, unas reflexiones finales. Sí, candidato, yo creo Pero podemos aprovechar el tiempo de Boric. Bueno, candidato, aquí tienen los emprendedores viendo que los emprendedores siempre queremos conversar, siempre queremos ver el futuro, siempre queremos ver cómo nos desarrollamos. El emprendimiento es el que genera la evolución de un país. Y aquí la gran pregunta es, para terminar, ¿cuáles son sus 3 grandes propuestas para los emprendedores que están en sus casas, los que estamos acá? La SECH, que está cumpliendo 10 años, que estamos con las mangas arremangadas, con los zapatos en la tierra, embarradas, empujando este carro, que es sacar Chile adelante. ¿Cuáles son sus 3 grandes propuestas? Primero, para todos los que están viéndolo y porque queremos sacar el emprendimiento y las pymes adelante. Yo diría que el primero, básico de todo nuestro programa, es orden y seguridad. Que usted tenga la certeza de que va a poder abrir, de que va a poder trabajar sin que lo asalten, sin que lo saqueen, y si llega a suceder, que haya un castigo ejemplar para el que lo hace. En segundo lugar, lo que veníamos hablando aquí, el pronto pago. O sea, si nosotros no logramos abrirle un espacio a las pymes en complementariedad del mundo privado desde el Estado, es muy difícil poder competir cuando el grande impone todo, porque la competencia es muy sana. Y después, bueno, uno podría ir eligiendo enfoques, ¿ah? Pero nosotros claramente queremos bajar la carga tributaria, eso va a ser en la medida de lo posible, y ahí decirles que tenemos un equipo económico increíble que se sumó y le hacemos caso, no como el señor Boric, que tiene una asesora económica que en Inglaterra dice que no hay que apoyar el cuarto retiro, y él dice, yo le agradezco a ella, una gran asesora, pero no le voy a hacer caso. Entonces, ¿para qué la tiene? ¿Ah? Pero en el tema de las normas hay que eliminar lomos de toros, y también a las pymes que, por ejemplo, tengan ventas menores a 25.000 UF al año, 0 impuestos, 0. Si nosotros lo que necesitamos es que partan. ¿0 impuestos para siempre o por un tiempo? No, el que venda siempre menos de 25.000 UF no paga. Si se pasa a los 25.000 UF empieza a pagar. Tenemos que invitar a los que hoy día están ahí informales a formalizarse. Si la única manera de poder decir que vamos a bajar la carga tributaria es que todos paguemos lo que corresponda. Y que se sienta parte del desarrollo del país. Si el pyme al final quiere formalizarse, pero son tantas las trabas que dices, ay, ¿qué más? No me conviene formalizarme. Bien, queremos agradecer esta mañana la presencia en nuestro foro de ASECH, los 10 años de la Asociación de Emprendedores de Chile, este diálogo junto a Francisco Goñi y Constanza Vázquez con el abanderado presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Junto al Teatro Municipal de Las Condes y ASECH, agradecemos también, a nombre de Iberoamericana Radio Chile, su sintonía en esta oportunidad. Estamos al habla. Buenos días. Un bonus track, gracias a los concejales que estaban presentes y a la alcaldesa que fue la anfitriona, porque eso es interés del mundo político hacia el bonus emprendimiento. Track 2. ¿Programa de gobierno hoy día, mañana, pasado? Yo diría que deme hasta el domingo. Hasta el domingo. Ya. Bonus track 3, 1/3. Hay una propuesta que tiene que continuar, ¿cierto? Cada gobierno va pasando la posta, sin embargo el emprendimiento es algo permanente y que tiene que tener la vitrina que necesitamos para que Chile pueda ser mucho mejor. En ese sentido, nosotros tenemos muchas propuestas que venimos trabajando y necesitamos que tengan continuidad. En un potencial gobierno suyo, queremos comprometerlo a que efectivamente vamos a tener esas mesas de trabajo colaborativo para contarle en lo que estamos. Compromiso hecho y espero estar yo en la primera mesa. Vamos a ver. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. candidato.